El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio del jefe de la División de Carabineros de la Subsecretaría del Interior, por el cual responde el oficio 46 de nuestra comisión, y remite al oficio 423, que le enviara a la Secretaría General de Carabineros de Chile con información relativa al reporte con los hechos acaecidos el día del fallecimiento del señor Catrillanca y diversos documentos solicitados. Correo electrónico de la confirmación de asistencia a la sesión de hoy del señor subsecretario del Interior, señor Rodrigo Uvilla. Asimismo, cita exponer en primer lugar. Tercero, correo electrónico del ayudante del general director de Carabineros, señor Gerardo Valenzuela, por medio del cual informa a través del oficio 590 que la totalidad de los señores carabineros citados a la sesión de hoy no concurrirán a ella por los siguientes motivos. El general director Hernán Soto no concurre por motivos personales, haciendo presente que ya había concurrido textual en diferentes oportunidades ante esa comisión especial investigadora cuando se encontraba en servicio activo y una ante la comisión del Senado. General inspector en retiro Cristian Franzani Cifuentes no concurre por motivos personales. General Mauro Victoriano no concurre por motivos personales. Señaló que hizo llegar nota excusándose. General Andrés Gallego Durán no concurre por motivos personales, señalando que hará llegar nota. Nota de excusa. Coronel Jorge Contreras Figueroa no concurre por encontrarse formalizado por el Ministerio Público en la causa seguida por estos mismos hechos. Oficio número 590 del secretario general de Carabineros, que en base al correo anterior, señor Rodrigo Ramos, por el cual comunica que los señores carabineros invitados a la sesión de hoy fueron debidamente notificados de esta situación. Además, indica lo siguiente, no sé si quiere que lea lo que indica el oficio. Sí. Textual. Sin perjuicio de lo señalado y tal como el general director de Carabineros indicó en la audiencia del 6 de mayo de 2019 a las 15 horas, los oficiales generales y superiores indicados en la citación se encuentran acogidos a la norma del artículo 39 de la Ley 18.961 orgánica de Carabineros, siendo fundamental establecer si ello significa que están en servicio activo o bien en condición de retiro. En este contexto se debe tener presente que, de acuerdo al dictamen 11.209 del 2017 de la Contraloría General de la República, se ha señalado que el personal acogido a la norma del artículo 39 ya citado estaría en situación de retiro, opinión que fue ratificada en la causa ROL 236-2018, seguida ante la primera Fiscalía Militar de Santiago, con el objeto de establecer en forma definitiva la materia objeto de este informe. La Secretaría General de Carabineros, a través del oficio número 545 de 2 de mayo de 2019, solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República con el objeto de ratificar el criterio institucional existente en cuanto a que este personal se encontraría en servicio activo mientras está acogido a la norma legal en comento. Y finalmente, reemplazo para esta sesión de la diputada Leuquén por la diputada Luco. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. ¿Sobre la cuenta? ¿Hay otro reemplazo? El diputado Terzotti reemplaza al diputado Alessandro. ¿Y otro más o no? Parece que tiene otro. No, este ya lo leí, el diputado Leuquén por la diputada Luco. ¿No hay otro más? No, la diputada Luc por la diputada Luc. Sí. ¿Y no está la diputada Luc? Sí. No. Muy bien. No hay, entonces. Dale. En esta sesión, entonces, vamos a recibir al señor subsecretario del Interior, señor Rodrigo Villa. ¿Había ofrecido ahí la cuenta? ¿Sí? Adelante. Varios. Gracias, presidente. La verdad es que hay algo que me está dando vuelta hace días, que partió la comisión, y quisiera que pudiéramos oficiar al CENSE, sí, para que nos dijera en qué estaba trabajando Camilo Catrillanca, porque él fue contratado por el CENSE
¿Y en qué estaba trabajando? ¿Y cuál era su horario de trabajo? Si era en la mañana, si era en la tarde, si trabajaba un par de días a la semana, todo. Y si nos pueden hacer llegar también el libro de asistencia cuando correspondía a su trabajo, porque eso va a ser muy bueno para las conclusiones finales, presidente. Copia del libro, entonces, y jornada laboral. Y la jornada ¿Y si estaba trabajando? ¿Y en qué estaba trabajando? ¿Cuál era su función? Ok, se acuerda. Está medio. Ahí. Muy bien. ¿Algún otro, varios? ¿No? Perfecto. Entonces, como señalaba, esta sesión tiene por objeto recibir al señor subsecretario del Interior, señor Rodrigo Villa. Le acompañan don Oliver Carrasco Valencia, jefe de prensa, señor Juan Pablo Torres Guzmán, jefe de gabinete, señora Jimena Risco, jefe de división jurídica, aquí dice, y don Pablo Celedón, asesor legislativo. ¿Sí? Así que agradecido, señor subsecretario. Debo decir que, como se ha señalado, fueron invitados el general señor Hermes Soto, el general señor Mauro Victoriano, el señor Cristian Franzani y el general señor Andrés Gallego, además del coronel señor Jorge Contreras, quienes se excusaron de asistir, como se acaba de señalar. Señor subsecretario, gracias por estar acá. No necesito explicarle a usted que nuestra comisión es una investigación que investiga los hechos administrativos, ¿cierto?, y las responsabilidades políticas vinculadas a la muerte de Camilo Catrillanca, que esto es una cosa absolutamente distinta a la acción del Ministerio Público, ¿cierto?, y que hemos estado en 11 sesiones, ¿cierto?, esta es la número 11. Hemos recibido a distintas personas, partiendo por el padre de don Camilo Catrillanca, ¿cierto?, las personas que estuvieron allí involucradas, a carabineros en servicio activo. No ha asistido ningún carabinero en retiro, ni ninguna persona que esté imputada tampoco ha asistido, se han excusado en forma reiterada. Y hemos recibido también la visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez, ¿cierto?, también, quienes han expresado sus pareceres y los elementos que ellos manejan y administran en relación a la muerte de Camilo Catrillanca el día 14 de noviembre. Y esta comisión nos gustaría conocer bien cuál es la participación de usted en la condición que usted tenía el 14 de noviembre, en qué condición estaba, cómo fueron el relato de los hechos, lo que ocurrió, lo que acaeció o lo que usted en su condición, digamos, como autoridad máxima en ese momento del Ministerio del Interior estaba recabando respecto a los hechos que terminan con la muerte de don Camilo Catrillanca. Adelante. Después le vamos a ir haciendo preguntas y vamos a sumar. Gracias, presidente. Me gustaría referirme, los hechos son el detalle, los hechos, la cronología son extensos, son muchos. Le pido, por favor, si puede poner enfrente el... Para que se escuche y se grabe, sí. El detalle de los hechos de ese día y los días siguientes son importantes, reconocerlo en su cronología, así que si me permite me gustaría leer algunas carillas donde voy a contextualizar y después quedo abierto, por supuesto, a todas las preguntas del caso. Comparezco a ustedes, ante ustedes con la misma voluntad que el Gobierno, ¿cierto?, lo expresó en los distintos momentos donde vinimos al Congreso, ante los dramáticos hechos que terminaron con la muerte de Camilo Catrillanca. Nuestra voluntad siempre ha sido la de contribuir con todos los recursos disponibles a la búsqueda de la verdad y a la aclaración de los hechos constitutivos de delito. A continuación paso a explicar de manera ordenada, detallada y descriptiva todos los hechos en los que como subsecretario del Interior participé o tuve constancia después de la muerte de Camilo Catrillanca. Espero que esta descripción facilite el trabajo de esta comisión y también informo que todos estos antecedentes fueron entregados en su momento a la Fiscalía. Como subsecretario del Interior y responsable del orden público, mantengo una comunicación directa y permanente con la Dirección Nacional de Orden Público y de Carabineros, DIOSCAR. Esta comunicación se hace todos los días a través de distintas formas, mensajería, WhatsApp, contactos telefónicos directos. Ese día no fue una excepción. En ese marco, el día 14 de noviembre del 2018, exactamente a las 18:06, estando en el Palacio de la Moneda, como ministro del Interior y de Seguridad Pública subrogante, recibí a través de WhatsApp en mi celular la comunicación número 32 que voy a dejar aquí, ¿no es cierto?, para su conocimiento,
de la DIDOSCA de parte de quien estaba en ese momento a cargo del servicio, que era el general Cristian Franzani, en retiro. Este texto señala textualmente lo siguiente, y disculpe y lo lea porque yo creo que es importante para conocer, ¿no es cierto?, la primera información que oficialmente llegó de la institución policial al gobierno. Tipificación: robo de vehículo, comuna Ercilla, subcomisaría Ercilla, 17 horas. Lugar, kilómetro 3.5 de la ruta R50, ruta 5, cruce Quicheregua. Hecho: 3 individuos a rostro cubierto, premonidos con arma de fuego larga, procedieron a interceptar a 3 conductores de vehículos particulares, entre paréntesis, profesores, Colegio Rural Santa Rosa, obligándolas a descender, sustrayendo los móviles, huyendo. Desplegados los medios son divisados por el helicóptero institucional, entregando información al personal, logrando el GOPE ubicarlos. Y aquí tal vez es la frase más relevante de esta comunicación, generándose un enfrentamiento con los antisociales, resultando uno de estos lesionado. Siendo trasladado al hospital local de Coyipulli, por el momento se han recuperado 2 vehículos. No hay carabineros lesionados, información preliminar, procedimiento en desarrollo. Dada la magnitud de este hecho, inmediatamente me acerqué al señor vicepresidente, el ministro Chadwick, que ejercía el cargo de vicepresidente, y minutos después, a las 16:25 horas, se me informó vía WhatsApp. ¿18? 18:25. Se me informó vía WhatsApp que la identidad de la persona lesionada era Camilo Catillanca y un minuto después que había fallecido. Eso fue la información inicial, ¿no es cierto?, a las 18:06 y el último mensaje, 18:26, todos enviados por el general Franzani, dentro de la lógica de la forma de comunicación permanente entre el subsecretario del Interior y el encargado de la DIDOSCA. Como corresponde a un hecho de la gravedad y magnitud de lo ocurrido, el ministro del Interior y Seguridad Pública, en ese momento vicepresidente de la República, le pidió al general director de Carabineros, en forma urgente, un informe escrito con todos los antecedentes. Este informe escrito le llegó al vicepresidente de la República a las 8 de la mañana del día siguiente y fue enviado vía WhatsApp por el general Mauro Victoriano a través de su decán policial. Dicho informe policial, denominado resumen ejecutivo, que también voy a dejarlo acá para su conocimiento, y titulado, y creo que en el título ya establece, ¿no es cierto?, el sentido de lo que estaba comunicando Carabineros: procedimiento de comunero mapuche fallecido y comunero detenido por receptación en procedimiento de recuperación de vehículos robados con arma de fuego, sector comunidad Ancapi Ñancucheo de la comuna de Ercilla. En lo pertinente, este documento describe, ¿no es cierto?, la comunicación del llamado telefónico por 133 que llega a la comisaría, a la segunda comisaría a las 16:15 horas, donde se informa que fueron sustraídos 3 vehículos de propiedad de docentes de la Escuela Santa Rosa, de la comuna de Ercilla, por parte de 3 individuos que lo hacían a rostro cubierto, premunidos de armas de fuego de diverso calibre, un machete y un elemento contundente tipo hacha. Procedieron a intimidar y a sustraer los 3 vehículos a los profesores del citado establecimiento educacional. En forma inmediata y a raíz de la denuncia realizada, se procedió a realizar un despliegue operativo en los vehículos institucionales de las Fuerzas Especiales y GOPE, además de los medios necesarios al mando del prefecto de la repartición, coronel Jorge Contreras Figueroa, como apoyo aéreo específicamente el helicóptero institucional, los que a las 16:36 horas informan que en el sector La Laguna, comunidad de Temucuicui, se divisan los 3 vehículos con características similares a los sustraídos a los docentes, por lo cual orientó el ingreso de los medios mecanizados blindados por el sector El Pozón, lo que durante su ingreso al sector se encontraron con distintos cortes de camino, obstaculizando el normal desplazamiento de los móviles. Yo creo que aquí está la parte más relevante de este comunicado y continúa diciendo como asimismo individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, presumidos con armas de fuego cortas y largas, efectuando disparos de diverso calibre hacia el personal policial, indicando el piloto desde el aire que 2 de los conductores de los vehículos sustraídos abordaron un tractor de color azul, el que se desplazó hacia donde se encontraba el personal policial. Nombra a los 4 integrantes de la patrulla,
y después de eso establece que descienden del vehículo policial, sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello el armamento fiscal. En esa circunstancia cruzó la ruta el tractor identificado por los pilotos, el que se desplazaba con 2 personas, conductor y acompañante, atravesando en la línea de fuego. A consecuencia de ello resultó lesionado por un impacto balístico el conductor del tractor Camilo Marcelo Catrillanca. Este informe fue solicitado, es bastante más extenso, pero esto es lo principal, fue solicitado por el ministro del Interior al general director Hermes Soto Isla el mismo día, ¿no es cierto?, 14, tipo 7 de la tarde, cuando ya teníamos la primera información, que era este informe número 32. El parte policial, que es el instrumento oficial que Carabineros le entrega al Ministerio Público, recoge, que es el número 01130, expone similares características, ¿no es cierto?, a este resumen ejecutivo que yo acabo de describir. Aquí se habla de fuego cruzado, se habla de la relación entre el primer hecho, ¿no es cierto?, que es el robo de los vehículos, y finalmente, ¿no es cierto?, el lugar donde cae Camilo Catrillanca. El día jueves 15 de la mañana, una vez recibido este informe policial, este resumen, dimos como gobierno, el ministro del Interior, vicepresidente en su momento, y yo como ministro subrogante, la primera vocería. En esta vocería existen los registros, ¿no es cierto?, de esa declaración pública. Establecimos, ¿no es cierto?, hicimos presente el compromiso total del gobierno con el esclarecimiento de los hechos, con encontrar la verdad, y esto lo leo textual, en forma total y completa. Por esto solicitamos la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para que pudiera investigar y esclarecer judicialmente esta situación. Y después describimos los principales hechos del informe, ¿no es cierto?, que habíamos recibido ese día en la mañana. Ese mismo día, a las 14 horas, yo viajo a la ciudad de Temuco, una vez evaluado, ¿no?, durante la mañana el tema con el vicepresidente. Viajo junto al abogado y asesor en materias penales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Miguel Hermosilla, y nos reunimos con el fiscal regional Cristian Paredes y el jefe de estudio de la Fiscalía Regional. Ahí personalmente comprometí todo el esfuerzo y colaboración del Ministerio del Interior en el esclarecimiento de estos hechos. A mi regreso, el mismo día jueves, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, el director general de Carabineros, donde el vicepresidente, en ese momento vicepresidente, ministro Chadwick, le pide a Hermes Soto, director de Carabineros, abrir un sumario interno para el establecimiento de los hechos, la determinación de las posibles irregularidades en el procedimiento y las sanciones administrativas correspondientes. Y lo más relevante es que le pide que él viaje al día siguiente, día viernes, a la Araucanía, para que él personalmente se haga una idea de lo sucedido el día miércoles y jueves en la madrugada, a fin de dar garantías textual tanto respecto a las indagaciones internas como el compromiso de colaboración de los efectivos policiales frente a la investigación del Ministerio Público. El día 16, ¿no es cierto?, el día viernes, el general director viajó a la Araucanía y en la tarde, a última hora, se reúne junto al abogado Luis Hermosilla, y venía acompañado el general director con el general inspector Kurt Harmer. Se reúnen para informarle respecto al viaje, no entregando ningún nuevo antecedente a los que nosotros ya teníamos, que eran estas comunicaciones oficiales, las cuales leí en sus párrafos principales. El día sábado 17, en la noche, aproximadamente tipo 9 de la noche, me llama el señor vicepresidente al teléfono y me comunica que el general director de Carabineros le solicitó una reunión urgente y extraordinaria, en la que se concretó en la casa del vicepresidente a las 18 horas, en su casa. En dicho encuentro, el cual también participó el abogado Hermosilla, el general director informó que uno de los funcionarios policiales que participó del procedimiento sí llevaba una cámara a la cual le sacó su memoria y la destruyó. Frente a la gravedad de estos hechos, recordemos que el general director había estado el día viernes
¿no es cierto?, de la Araucanía, en la zona donde se había producido estos hechos, había comunicado con su personal, oficiales, etcétera, y no había novedades, 24 horas o algo similar, nos informa al Ministerio del Interior y al Gobierno de la existencia de una cámara, de una memoria y la destrucción de la misma. Por lo cual el ministro, el vicepresidente, le comunica ese mismo sábado de la noche al fiscal regional Paredes de la existencia de esta situación y le adjunta el oficio formal que le habría entregado, donde el director le habría comunicado de esta situación. Asimismo, se decidió tomar las más drásticas medidas respecto a los 4 funcionarios del GOPE que participaron en el operativo del 14 de noviembre, dándolos de baja inmediata y aceptar la renuncia en ese momento del general de zona de Orden Pública de la Araucanía, don Mauro Victoriano, y del prefecto del cuartel de Pailahueque, coronel Iván Contreras. Esto es el sábado 17 en la noche. El domingo 18, a las 9:15, el vicepresidente, yo en mi condición de ministro subrogante y el general director, dimos una conferencia de prensa en La Moneda, donde informamos a la ciudadanía respecto a este nuevo hecho comunicado la noche anterior por el director general y las medidas, ¿no es cierto?, tomadas por parte de la institución. Asimismo, ya conscientes de que había una destrucción de una tarjeta, ¿no es cierto?, electrónica que contenía fotos, el día siguiente, en la mañana, el Ministerio del Interior presenta las 3 querellas, ¿no es cierto?, donde, como voy a explicar más adelante, se hace parte y finalmente va avanzando durante toda la investigación en esta materia. La primera se relaciona con la destrucción de evidencia que pudiera resultar en una obstrucción a la justicia. La segunda querella contra todo aquello que resulta responsable de los hechos de violencia que terminaron con la muerte de Camilo Catrillanca. Y finalmente una querella contra todos los que resultan responsables del robo con intimidación en contra de 4 profesores en cercanía de la Escuela Santa Rosa. Acuérdense que el fiscal regional separó las investigaciones en primer momento. Entonces esto hace que también nosotros presentáramos para cada fiscal estas querellas. Hay un relato de la participación del Ministerio, ¿no es cierto?, en todo lo que es la presentación de las querellas. Participamos el día 30 de noviembre en la audiencia de formalización, pedimos la prisión preventiva, se nos fue otorgada la prisión preventiva de los 4 carabineros. Después, el 25 de enero, el Ministerio Público comunicó la investigación, amplió la investigación a otros 4 funcionarios por obstrucción de evidencia, falsificación de instrumento público, por lo cual nosotros también ampliamos nuestra querella. Finalmente, ampliamos la querella, ya diría yo, esto fue a mediados de abril, ¿no es cierto?, y con el mérito de todos los antecedentes, el Ministerio, en su calidad de querellante, amplió las querellas presentes inicialmente en contra de los imputados según la participación de los distintos hechos por los siguientes delitos: homicidio de Camilo Catrillanca, homicidio frustrado del joven con iniciales MAPC, apremios ilegítimos en contra del joven MAPC, obstrucción a la investigación, infidelidad en la custodia de los documentos y falsificación de instrumento público. Es decir, a medida que avanzó el proceso investigativo, lo que hizo el Ministerio, ¿no es cierto?, a través de su abogado, ir ampliando las figuras por las cuales se querelló. La buena noticia, y con esto cierro el paréntesis de la acción del Gobierno y del Ministerio en tema judicial, es que el día jueves, viernes pasado, el 9 de mayo, se cierra la investigación y ya estamos a una semana donde se van a formalizar los cargos, entregar los cargos para poder iniciar la parte final o iniciar el juicio. Pero volviendo atrás, estábamos en el día lunes, ¿no es cierto?, los sucesos de la muerte del comunero Catrillanca fueron un día miércoles, estábamos el día lunes cuando nosotros presentamos las querellas, y después viene un periodo donde no hay información que surja, ¿no es cierto?, desde el proceso mismo hasta el día lunes 3 de diciembre, donde a través de la prensa, en un video grabado por uno de los imputados, en la cual graba un mensaje Carlos Alarcón,
donde, entre otras materias, señala que hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas. Esto ocurre el día 3 de diciembre, 2 semanas exactamente posteriores al momento que nosotros nos querellamos. Él se refiere expresamente a las declaraciones realizadas por él el día 15, en la madrugada, declaraciones que entrega en el Ministerio Público. 2 acciones emprendemos inmediatamente, pedirle al general director que inicie una investigación sumaria, porque no corresponde que una persona que está con detención, no sé, privado de libertad por una medida del juez, esté dando declaraciones públicas vía video o cualquier instrumento, se logre identificar quién fue el responsable y quién difundió, pero además se le pide al director que investigue esta frase, esta afirmación que dice que hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas, que nos parecía absolutamente complejo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la construcción de la verdad necesaria para esclarecer los hechos de la muerte de Camilo Catrillanca. En ese contexto se le pide, ¿no es cierto?, al general director mayores precisiones, y aquí quiero resaltar un tercer elemento que para nosotros es esencial, que fue puesto en manos también del Ministerio Público, del fiscal regional, que es un documento que el general director nos entrega el día miércoles 5 de diciembre. Y este documento es un informe, que también lo tengo acá para hacerlo entrega a la comisión, que es un informe secuencial relacionado con el procedimiento común Ercilla Comunidad de Temucuy del día 14 de noviembre del 2018. Ese documento, entregado por el general director don Hermes Soto, fue parte, ¿no es cierto?, de una reunión, fue entregado en el contexto de una reunión donde estaba en ese momento ya el ministro del Interior y yo como subsecretario del Interior. Ese documento nuevamente entrega luces de lo sucedido con posterioridad a la muerte de Camilo Catrillanca. Se refiere a los hechos ocurridos en la comisaría de Pailahueque y, ¿no es cierto?, hasta lo que acontece hacia finales del día jueves siguiente. Voy a leer algunos puntos que creo que son relevantes. Declara en uno de los puntos de que tuvo lugar una reunión pasado el 14 de noviembre a las 21 horas. Recuerden ustedes que los hechos fueron aproximadamente a las 16 horas, a las 5 de la tarde, no, a las 4, a las 6 fue comunicado y estamos hablando de las 21 horas. En el cuartel de la Pailahueque, en la que participaron el general Mauro Victoriano, el coronel Contreras, el comandante Sotomayor, el mayor Valdivieso y el abogado Cristiano Inostroza. Además, verbalmente, el director general nos señaló que también participaron en esa reunión los ex suboficiales de Carabineros formalizados en esa investigación. Es decir, 9 de la noche, en Pailahueque, se produce una reunión donde hay varios oficiales superiores con el abogado y los 4 ex suboficiales que participaron en la patrulla. Segundo hecho relevante, lo dice el documento. Entre la 1 y 2 de la mañana del día 15 de noviembre se reúnen en el cuartel de Pailahueque el general Franzani, el general Gallegos, el general Victoriano, coronel Contreras, comandante Correa, comandante Sotomayor y el abogado de Santiago, capitán Álvaro Sobarzo. El mismo documento da cuenta que el general Franzani llegó en avión institucional tipo 00 horas del día 15 a la ciudad de Temuco y se trasladó a la ciudad de Angol, en compañía del capitán Sobarzo. Tercer elemento relevante de ese documento. A las 3:30 el general Franzani concurre a la Fiscalía de Coyipulli, reuniéndose con el fiscal a cargo de tomar las declaraciones y saluda al personal del GOPE que se encontraba en ese lugar. Me refiero a los 4 que habían sido, ¿no es cierto?, llevados a declarar frente al fiscal. Al momento de entregar el documento, el general director nos señala que el general inspector, señor Franzani, se había reunido con los sargentos Alarcón y Ávila, con autorización del fiscal en el recinto indicado. Lo relevante que después se sabe, por información verbal que entrega el general director, es que en dicha reunión también participó los generales Andrés Gallego y Mauro Victoriano.
Lo importante es que esa reunión con Raúl Ávila y Carlos Alarcón, los sargentos Raúl Ávila y Carlos Alarcón, fue con anterioridad a las declaraciones que ellos hicieron frente al fiscal. Uno fue a las 3:45 las declaraciones del fiscal y el otro a las 5:15. Recordemos que la reunión de los generales con ellos fue declarado en el mismo documento a las 3:30. Lo complejo de esta situación es que en el mismo documento se reconoce que el fiscal a las 17:42 instruye que todo el personal que participó en el incidente del lesionado se traslada a la segunda comisaría de Coyipulli con los vehículos, personal y armamento que se utilizó. Y sabemos por este mismo documento que a las 9 de la noche todavía estaba en Pailahuaque. Y que no es normal, ¿no es cierto?, que el mando se reúna con ellos antes de las declaraciones. Esto sucede todo, ¿no es cierto?, esta información nos llega a nosotros el día 5 de diciembre, y ese mismo día se pone en conocimiento del fiscal regional la minuta y el resumen, ¿no es cierto?, de la reunión que tuvimos con el general director. En ese momento se le pidió al general director que informara por escrito cuáles iban a ser las medidas administrativas que iba a tomar y, entre otras, ¿no es cierto?, nos informó que había aceptado la renuncia del general Franzani. Esto es el día 7 de diciembre. Otro elemento, estamos hablando del 7, otro punto que yo creo que es interesante en el desarrollo de los hechos es lo que sucede el día 19 de diciembre, más o menos 10 días, ¿no es cierto?, después del hecho que estaba comentando. El 19 de diciembre es 1 mes y 5 días después de la muerte de Camilo Catrillanca. 1 mes y 5 días después, se conoce un video a través de Chilevisión Noticias y La Tercera PM. Y este video muestra una grabación realizada por el suboficial del GOPE, Patricio Sepúlveda, la que fue entregada a la Fiscalía ese mismo día. Y en ese video, que es el único registro que se tiene, se ve el momento cuando cae, ¿no es cierto?, fallecido Camilo Catrillanca. Es importante este hecho por 2 razones, por lo que voy a comentar más adelante, y porque, primero, permite completar la información que se tenía hasta el momento, y en segundo lugar, porque algunos medios de prensa decían que yo había visto esas imágenes. Y quiero dejar categóricamente establecido que la primera vez que yo veo esta imagen es cuando se produce o cuando se publican o se dan a conocer a través de los medios de comunicación masiva. Y ahí quiero detenerme quiero hacer mención de lo que sucede inmediatamente después de eso, el día jueves 20, y después quiero abrir un paréntesis y detenerme en las imágenes que a mí me tocó presenciar, ¿no es cierto?, los videos que me manda el general Franzani el día 15 de noviembre, que son imágenes que no tienen que ver exactamente con este hecho descrito. Al día siguiente de conocido, ¿no es cierto?, por parte de los medios de comunicación de estas imágenes, que, como decía yo, que captura el minuto preciso en que se efectúan dichos disparos, se llama a una reunión, el presidente Sebastián Piñera llama a una reunión al general director y le solicita la renuncia, el cual se niega a presentar su dimisión voluntaria. Estamos hablando del día jueves 20 de diciembre. Por lo cual se inicia el trámite establecido por la Constitución. Para su remoción, esto es el envío a la Contraloría de un decreto fundado para tales efectos, previa información a la Cámara de Diputados y el Senado. Como ustedes recordarán, al día siguiente, el día viernes 21, se producen las sesiones especiales en la Cámara y el Senado, donde el ministro del Interior lee el oficio, ¿no es cierto?, con el cual se implementa lo que establece la Constitución en esta materia, y la Contraloría General de la República toma razón del Decreto Supremo, el 1555, por lo cual le da curso a la salida del general director en Sotoisla de la institución, y el presidente en ese momento, ¿no es cierto?, el mismo día 21, nombra en su reemplazo al general Mario Rosa como director general de Carabineros. Con eso se cierra ese ciclo
Y yo hace un minuto hacía mención que me interesaría hacer un paréntesis en algo que yo informé al Ministerio Público en mis declaraciones, que tienen que ver con el acceso a ciertas imágenes que habría recibido el mismo día 15 de noviembre. En esa declaración al fiscal de la causa informé que a las 13:36 del día 15 de noviembre recibí de parte del entonces director de Orden y Seguridad, general Franzani, imágenes de un helicóptero y de un dron y de los momentos en que se presentaban primeros auxilios al comunero Camilo Catrillanca. Estas últimas corresponden a una breve secuencia y no al video completo de este registro. Ninguna de estas imágenes recibida en el momento del procedimiento en que muere Camilo Catrillanca, pues corresponden a los instantes el que muere, sino que corresponde a los instantes previos y a los instantes posteriores, tal cual como lo dije en mi declaración, cuando se prestaba primeros auxilios a Camilo cuando había caído del tractor. Respecto a las otras imágenes, que son las de los vehículos, ¿no sé, la otra secuencia de imágenes, el Gobierno tuvimos todos acceso a esa información en el marco de la audiencia de formalización realizada el 30 de noviembre del 2018 en el Juzgado de Garantía de Coyipulli, donde se observa, ¿no es cierto?, y el propio fiscal, el Ministerio Público y el magistrado concluyen a partir de esas imágenes lo que habría sucedido en ese momento. Separo las imágenes de los vehículos versus las imágenes que finalmente se obtienen, que publica dos medios de comunicación, donde se produce la muerte, o producto de eso se produce la muerte del comunero Camilo Catrillanca. He tratado de resumir los principales hitos, presidente, respecto a lo sucedido esos días. Esta comisión tiene una misión, que es conocer las acciones realizadas por el Ministerio Público, y en mi condición de ministro del Interior subrogante en un principio y después de subsecretario, he querido hacer un fiel reflejo de esa situación. Ahora, después de esta reconstrucción de hechos y como muestra la información entregada, creo que queda claro que nuestra voluntad, la posición del Gobierno y muy especialmente del Ministerio del Interior ha sido, primero, la de un compromiso desde el primer momento con la verdad en cuanto a lo sucedido. Segundo, la de prestar toda la colaboración a la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos que terminan con la muerte de Camilo Catrillanca. Tercero, la presentación de querella y su ampliación conforme al curso de la investigación. Cuarto, exigirles en todo momento a Carabineros de Chile la colaboración total con la investigación, como asimismo las medidas administrativas necesarias para mejorar sus procedimientos. Y, por último, la condena firme de todos los actos reñidos con la ley, habiendo sido categóricos en condenar las mentiras y, en particular, la situación en la que se ocultó información crucial para la investigación de estos hechos. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Se ha inscrito para la palabra la diputada Hertz. ¿Quién más? Estaba Mellado. Está Crispi. Nullado. Radbet. Molina. Muy bien. Diputada Hertz. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludar al subsecretario de Interior y agradecer su concurrencia. Y, en primer lugar, ya que el subsecretario se encuentra acá y Carabineros depende administrativamente al menos del Ministerio del Interior, hacerle presente que quienes están son hoy día oficiales en retiro, como el oficial Mauro Victoriano, como el general Franzani, como el general Gallego, sean como el coronel Contreras, se han lamentablemente negado permanentemente a concurrir a esta comisión, no obstante que el director general en la sesión pasada informó que el Departamento de Justicia de Carabineros estimaba que estos funcionarios estaban en servicio activo al momento que se les citó y que para eso se está esperando una resolución de la Contraloría General de la República que refrende esta, digamos, la acepción que tiene el Departamento de Justicia. Sin embargo, eso significa de alguna manera, a través suyo, presidente, se lo digo al subsecretario, por supuesto, un obstruccionismo y una falta de colaboración con esta comisión investigadora,
que no es banal, o sea, para nosotros resulta preocupante y grave que no vengan y nos entreguen sus testimonios. Bueno, enseguida, tomando en consideración la relación de hechos que hace el subsecretario, bueno, vemos que los nexos entre la subsecretaría y la DIOS son diarios, digamos, en ese momento a cargo del general Franzani por razones obvias, ¿cierto? Aparece de la relación cronológica que tanto Victoriano lo señalan en la Fiscalía, el general Victoriano como el general Franzani, que, ¿no es cierto?, lo que usted también concuerda, que a las 18:30 de ese día se le informó al ministro, en ese entonces estaba de vicepresidente subrogante, que Camilo Catrillanca estaba desarmado y que no hubo fuego cruzado. Esto es importante en el sentido que tanto el Ministerio como la Subsecretaría habrían conocido por diversas vías que Camilo Catrillanca iba desarmado, insisto, y por lo tanto no hubo enfrentamiento. Y también se suma a esto la relación que hace el subsecretario de cuando se le entregan imágenes del procedimiento, que sería a las 13:36 del día 15 de noviembre, ¿no? Imágenes del helicóptero y de un dron. Y también de parte del procedimiento en sí mismo, sobre todo los primeros auxilios que se le hacen a Camilo Catrillanca. Entonces, estos antecedentes, que son significativos, a mí la duda que tengo es por qué se insiste, a pesar de este conocimiento, en las tesis del enfrentamiento y en la negación de la existencia de los videos. Y quisiera recordar que el ministro Chadwick, el 15 de noviembre, dice, textual, que según la información que nos entrega Carabineros, en ese momento al aproximarse el grupo territorial de Carabineros que iba en la persecución, próximos al lugar donde se encontraban los autos robados, según la información entregada por Carabineros a este ministerio, se encontraron con la interrupción del camino, con barricadas puestas por árboles que se cruzaron en dicho camino y, según lo que se nos informa, debieron enfrentar disparos desde distintas localidades, produciéndose un intercambio de disparos entre la fuerza policial y las personas que hacían uso de armas de fuego. O sea, se vuelve a reiterar el día 15 la tesis del supuesto enfrentamiento. Por otra parte, con termino, el 17 de noviembre, el general Soto señala que no existía video alguno del procedimiento. El 18 de noviembre, tanto el subsecretario como el ministro señalan en relación a los videos que si existía la cámara de vigilancia estaba donde debía estar, es decir, en poder de la Fiscalía, y acto seguido, un poco de tiempo después, señalan que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia había sido destruida. O sea, el general señala el 17 que no existían videos y el 15 de noviembre se los hicieron llegar al subsecretario, de acuerdo a lo que se señala en la Fiscalía. Entonces, estos puntos crean obviamente una incoherencia en el relato que para nosotros es muy importante esclarecer, dado el mandato que tenemos como comisión investigadora. Y, insisto, el por qué se reitera la existencia del supuesto enfrentamiento que nunca existió. Y, es decir, de alguna manera se insistió en una versión falsa, que por supuesto es una forma de obstruir la investigación, digamos, propiamente del asesinato, haber agraviado además también a los comuneros de la comunidad a la que perteneció Camilo Catrillanca, a la que pertenece su padre y su abuelo, si ya se conocían los antecedentes verídicos del caso. Eso es mi pregunta. Gracias, presidente. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Primero agradecer al subsecretario, saludarlo y agradecer que esté acá. La verdad es que lo que hemos escuchado es un relato pormenorizado que como comisión yo lo llevaría incluso casi a las conclusiones de la comisión. O sea, nos hizo la pega un poco el subsecretario haciéndonos parte de las conclusiones. Porque la verdad es que la relación entre Carabineros y el Ministerio del Interior, según el relato, es a través de hechos concretos escritos
porque, como dice la diputada Hertz, claro, pueden haber llamados telefónicos, pero lo que Carabineros responde es por los hechos escritos que le envió tanto al ministro de Interior como al subsecretario Uvilla. Y de ahí toda la nación se ha centrado en eso desde que somos el Estado de Chile. Siempre Carabineros, de su fundación, a la autoridad política le ha entregado hechos en todos los gobiernos escritos, que es lo que le valida. En los dos hechos que corresponden, obviamente, demuestran que Carabineros entregó información errónea. Aún nosotros, como comisión, porque no han venido, la justicia tampoco sabe quiénes escribieron efectivamente los informes y quién metió la mano definitivamente para inducir a ese error en el informe escrito que Carabineros evacuó tanto al Ministerio del Interior como también hacia otros lugares. Creo que hay que ser claro, aquí el Ministerio del Interior y el subsecretaría, en este caso el vicepresidente y el ministro del Interior en ese momento, no están dentro de la línea de responsabilidades, y con esto se cae la famosa acusación constitucional que también estaban viendo contra el ministro Chadwick, producto de que a todas luces lo que recibe el ministro de Interior físicamente por Carabineros es lo que relató el subsecretario Uvilla. Pero yo quiero hacer una pregunta de futuro, subsecretario. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno a partir del caso Catrillanca para que esto no vuelva a suceder, tanto dentro del protocolo del Ministerio del Interior como también dentro de Carabineros? Eso es, presidenta. Gracias, diputado Mellado. Tiene la palabra el diputado Crispi. Gracias, presidenta. Subsecretario, gracias por concurrir a esta instancia. En el trayecto de las sesiones que hemos tenido, la verdad es que uno se ha dando cuenta de que lo que ocurrió en el caso del asesinato extrajudicial de Camilo Catrillanca, la forma de reaccionar de Carabineros, estas reuniones a mitad de la noche, fuera de todo el marco de la ley, hablan de una institución que tiene problemas muy profundos, muy estructurales. A mí me cuesta creer la decisión de unos generales o del alto mando que se reúnan en esas circunstancias y que no tengamos un problema. Creo que también cuando uno toma nota de la manera en que en ciertos espacios de la institución de Carabineros, bajo casos como tiene que ver con el mal llamado conflicto con el pueblo mapuche, en el caso de la manera en que se administran las movilizaciones sociales, de que hay un detrimento respecto a la autoridad política en el uso de la fuerza pública. Creo que tenemos un problema. Y la sociedad basa su coexistencia en el uso en el monopolio del uso de la fuerza pública. Pero el monopolio del uso de la fuerza pública no es que la sociedad se lo entrega a la institución policial, se la entrega a quien gobierna. Y yo creo que tenemos un problema respecto al gobierno de Carabineros y de las policías. Y en ese sentido, parte de la función o del sentido de esta comisión tiene que ver con identificar responsabilidades políticas, a mi juicio, además de aquellas de cómo encontramos la verdad respecto a quiénes fueron al final los responsables de construir este montaje atroz que intentó ocultar el asesinato de Camilo Catrillanca, sino también de las responsabilidades políticas en el tratamiento que hace la autoridad responsable de dar las instrucciones y de gobernar a las policías, que es el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, el Poder Ejecutivo. Y creo que hay un problema de control. Creo que en esto la discusión respecto a autonomía y el control policial es enormemente relevante, porque creo que equivocadamente se supone que quienes hacemos la crítica dura respecto a esta situación lo que queremos es más desorden, lo que tenemos una posición anti-Carabineros de Chile. Y la verdad es que cuando aparece, por ejemplo, el estudio creo que era la Universidad Mayor, si no recuerdo el fin de semana, respecto a la legitimidad de las instituciones, donde estamos todas las instituciones de este país enterrados en la desconfianza y la falta de legitimidad, el problema de la legitimidad de Carabineros de Chile es un problema grave para el país. Y es un problema grave para el gobierno.
Porque entonces, en la misma defensa de Carabineros de Chile frente a este actuar, ¿cómo logramos despejar a quienes individualmente actúan de esta manera y no se nos permite creer de que efectivamente tenemos un problema institucional? Respecto al control, las declaraciones que hace el intendente Mayol en su momento, ¿cuál es la señal que se le da a Carabineros? Ustedes tienen el aval del gobierno. Y en ese sentido no es el supuesto de que los gobiernos tienen que desconfiar de sus policías, pero tiene que haber un control. Y en ese sentido que las reuniones semanales que usted tiene por su intermedio presidente con todos los generales, que a pesar de eso se le mienta de la manera en que usted dice que se le hace, habla de una crisis institucional profunda. ¿Es esa crisis sistemática? Yo creo que la historia de fallos, por ejemplo, respecto a montajes anteriores de características similares hablan de que esto no es un tema aislado. Y en eso creo, es mi opinión, subsecretario, de que a pesar de la voluntad del Ejecutivo de que el día de que asumió dio de baja a distintos altos mandos, la situación se sigue repitiendo. José Queipool pudo haber sido asesinado hace 3 semanas. Tuvo un impacto de bala en la pierna, en características similares. Entonces, aunque efectivamente parte de las decisiones de dar de baja a quienes son responsables inmediatos frente a una situación, a mi juicio no es suficiente. Y eso habla de la responsabilidad política que tiene usted como subsecretario y el Ejecutivo. El Gobierno ingresa al proyecto de modernización de Carabineros. Paralelamente se hizo la modificación de los protocolos del uso de la fuerza pública. Creo que tanto en el proyecto de ley de modernización, que tiene que ver con abordar otra naturaleza de problemas que tiene la institución de Carabineros, el tema de probidad, de transparencia, de eficiencia, no aborda este tipo de complejidades. El protocolo de uso de la fuerza pública, a mi juicio, retrocede, porque hoy día tenemos parte de ese protocolo que antes era pública, hoy día son secretos. El uso de las esposas, ¿por qué tiene que ser secreto? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad política, a mi juicio, creo que se necesita un esfuerzo mayor para asegurar que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Que un general, cualquier persona que es parte de la institución policial, de Carabineros, de lo que sea, no tenga las señales de que puede hacer lo que quiera. Y creo que en la autonomía de las policías, en particular en la 9ª región, es algo que hoy día al país le cuesta entender. Porque a diferencia de otros casos, aquí todo Chile vio el asesinato a Camilo Catrillanca. Todo Chile vio el descontrol que había en esos días. Entonces, esto no se trata de hacer leña del árbol caído, no se trata de golpear al gobierno, se trata de entender de que tenemos un problema estructural que afecta al sistema democrático, que tiene que ver con la autonomía de las policías. Y en eso, lo repito, creo que la línea de dar de baja a los responsables en la cadena de mando no es suficiente. O en la formación o en las señales que se le da a las policías. Y en eso mi pregunta es, ¿qué es lo que hace hoy día la Subsecretaría o el Ministerio del Interior para impedir que estas cosas se vuelvan a repetir? Esta comisión tiene un mandato que excede, creo, que es inferior a la complejidad de la situación. No vamos nosotros a resolver lo que puedan hacer quizás los tribunales o la Fiscalía. Pero a mí me preocupa lo que viene después. Y en eso yo creo que tenemos un problema severo. No puede ser que las policías sean una institución frente a la cual uno se abanderiza. Y creo que en ese sentido el actuar que tuvo el gobierno en esos días fue de creer aquello que se le estaba informando de parte de las policías y que quizás hubo una predisposición a que se le estaba informando lo cierto. Y los altos mandos le estaban informando información que era totalmente falsa. Entonces, le pregunto, discúlpeme que me extienda, pero me parece que es un problema a partir de este asesinato. El asesinato extrajudicial, según la ONU, cuando ocurren asesinatos extrajudiciales, la predisposición que tiene la autoridad frente a la información que se le entrega es distinta de un crimen común. Tiene que suponer cierta sospecha de la información que se le da. En este caso, las primeras vocerías creyeron en esos informes. Yo creo que eso fue un error, frente a la crisis política y frente a la gravedad de los hechos. Yo entiendo también de que la presión pública existe y que la autoridad política tiene que salir a dar cuenta de los hechos que están ocurriendo.
Pero también la autoridad puede decir, aquí hay hechos que se están desarrollando y no nos vamos a adelantar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo hoy día la Subsecretaría del Interior? Más allá, le pido respecto a modernización, más allá de dar de baja, que son cosas que a mí me parecen correctas, para evitar que la cultura organizacional que hoy día está en sectores de la institución de Carabineros de Chile permita que estos hechos se vuelvan a repetir. Gracias, presidente. Muy bien. Diputada Nullado, tiene la palabra. Buenas tardes, señor subsecretario. Sin duda, son muchas las interrogantes que, a pesar de el informe que hace llegar usted, subsecretario, por su intermedio, presidente, señala cuáles fueron los hechos que ocurrieron el día 14 de noviembre en el que se asesina al Huaychafe Catrillanca. El informe que hace bastante serio CIPER señala también horas que hay diferencias y en los cuales de manera irresponsable el general director Soto recién anota en su bitácora que el fallecimiento de Huaychafe Catrillanca es a las 19:18, en vista que esto había sido a las 18:16 horas, es decir, una hora posterior. Y en esa hora posterior recién se señala el fallecimiento del Huaychafe. Y la preocupación es cuando usted señala que tiene la responsabilidad y el control del orden público, y en este caso el control también de Carabineros, usted señala que permanentemente y diariamente existían esa información, esa comunicación, pero resulta que en todo este proceso no se señala. Las personas que por lo menos uno ha seguido este proceso investigativo no habla con claridad, todos tratan de escudarse, no decir la verdad, y en cierta forma es lo que también ha hecho que esta situación en la cual ustedes responsablemente como subsecretario debió haber entregado la versión oficial del gobierno en vista que le entregó el intendente mayor, exintendente mayor, y ustedes recién al día siguiente señalan el comunicado, pero no así en la misma tarde posteriormente del asesinato. Usted señala que recibe un informe y en los cuales cuando estuvimos también aquí con varios generales quienes estuvieron presentes, ellos señalaron de que de alguna u otra manera no sabían quiénes le hicieron llegar las imágenes, no tenían información quién redactó el informe. Entonces, la verdad pareciera ser que de manera interna la institucionalidad que usted ha dirige, y precisamente el día del asesinato del Huaychafe Catrillanca, a la fecha se sigue actuando de la misma forma sin tener claridad respecto al protocolo. Porque este montaje debió haberse aclarado esa misma tarde y no haber ido avanzando los días posteriores. Si no señalara en esa imagen el cabo Carlos Alarcón al decir que la verdad es que a ellos les obligaron a entregar otra información ante el abogado y finalmente es la información que se investiga también, no habríamos tenido tal vez otras versiones de lo ocurrido. Entonces, por lo tanto, creo que el actuar que ha tenido el Ministerio del Interior, la Subsecretaría, con respecto a este caso y con respecto al actuar que han tenido en las diversas investigaciones, la verdad es que esta institución en la cual ustedes también han anunciado mejorar sus protocolos, no se ha visto a la fecha que esto ha cambiado del asesinato del Huaychafe Catrillanca, porque precisamente lo que planteaba el diputado Crispi es lo que ocurrió últimamente con el también hermano mapuche de Ercilla, José Queipul. Entonces no ha habido unos cambios a la fecha. Yo creo los aportes que usted ha hecho, de alguna u otra manera, no se señala ni se contextualiza en general de lo que ocurrió el día de los hechos. Hay inquietudes en las cuales sería importante también seguir despejando. Posteriormente le haré otra pregunta, pero ¿por qué ustedes, subsecretario y ministro del Interior, en su calidad de
presidente de la República, no entregaron la versión oficial, sino que la entregó el exintendente. Diputado Rackford. Gracias, señor presidente. Saludar al señor subsecretario. Gracias por su presencia acá. Voy a tratar de ser lo más breve posible la contextualización de la pregunta que voy a hacer, porque la verdad las cosas que creo que se ha abusado respecto del tema y finalmente le estamos dando muy poco tiempo para que el subsecretario pueda entregar su versión. Si hubiesen venido los demás invitados, estaríamos con serios problemas para que se desarrollara la presente sesión. Quiero señalar lo siguiente, que esta comisión, que ya lleva casi 3 meses de funcionamiento, se ha encontrado con serias dificultades de falta de cooperación de las personas que hemos convocado. Y aquí por los distintos sectores o distintos puntos de vista, falta de presencia de carabineros, hemos convocado a un senador, tampoco ha señalado excusas para venir, las profesoras, parte de la comunidad, ¿no es cierto?, familiares de la propia víctima, tampoco concurrieron a la comisión, por lo tanto hemos tenido serias dificultades para ir armando una historia o cuál es la verdad de los hechos que se están investigando y que se nos entregó investigar. Por lo tanto, siento que es bastante injusto que en 3 meses todavía nosotros no podamos llegar a una verdad de los hechos y le exijamos al gobierno que en media hora o en 1 hora pueda tener la verdad de los hechos en este tipo de cosas. Por lo tanto, quiero dejar contextualizado ese tipo de situaciones acá. Y no sé si finalmente vamos a conseguir llegar a la verdad después de que se termine esta comisión. Espero que sí. Y de hecho, he sido uno de los que ha estado permanentemente en todas las sesiones. La pregunta que le quiero hacer al subsecretario dice relación con 2 informes que él dio a conocer acá y que tienen mucha relevancia justamente a los hechos o a la forma como se dio a conocer los hechos. El del día 1, y hablo del día 1, el día de la ocurrencia de los hechos, a las 18:06, cuando se indica que se generó un enfrentamiento, cosa que el día 2, el día 15 de noviembre, con otras palabras, habría sido de alguna manera también corroborado cuando se indica que habrían personas parapetadas y que el tractor se atravesó en la línea de fuego. Subsecretario, a través de usted, señor presidente, quisiera saber, porque no me quedó claro, no sé si no puse atención, quiénes entregan ese informe, quiénes son los que suscriben ese informe, o si se le puede llamar informe o información, cuál es el origen, y que de cada una de ellas respecto de este tema que finalmente resultó, según la información y lo que hemos podido recabar en esta propia comisión, ¿no es cierto?, y el Ministerio Público, que no son efectivos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Molina. Gracias, presidente. Quiero saludar al subsecretario y a su equipo. Agradecer el que esté aquí y agradecerle también, subsecretario, la forma y el relato, porque aquí en algún minuto, ¿cierto?, y claramente esta comisión lo que trató o ha tratado, ¿cierto?, es de, en alguna medida, vincular o tratar de hacer ver si había efectivamente una responsabilidad del Ministerio del Interior respecto a sujetar alguna información a la prensa, de mantener información que conoció probablemente con antelación y no la dio a conocer, o haber participado incluso de tergiversar justamente los hechos respecto a lo que sucedió o respecto a la información que recibió el Ministerio o, ¿cierto?, influencia del Ministerio hacia Carabineros. Y a mí me queda ya, después de escuchar prácticamente casi todas las ponencias y al mismo tiempo también de dejar de escuchar a aquellos que no quisieron venir y no han venido, de que aquí el Ministerio del Interior hizo lo que debió haber hecho y hizo lo que la ley le obliga a hacer en cada momento. Y en esto puedo coincidir efectivamente con las razones y creo que, y valoro mucho el que hoy día estemos hablando de lo que es justamente los temas de autonomía y quizá el peligro o la inquietud que podamos tener nosotros como ciudadanos respecto a qué
podemos esperar de una institución como Carabineros, después de conocer, ¿cierto?, los temas del Paco Gate, después de conocer los temas de Huracán, donde tampoco quiero aquí hacer leña del árbol caído respecto a responsabilidades políticas de esas personas y responsabilidades políticas también de aquellos que estuvieron en este Parlamento anteriormente y probablemente no hicieron bastante o no hicieron lo que debieron haber hecho respecto a todas estas situaciones donde tuvo que llegar un gobierno justamente para remover las personas que eran las cabezas de la institución frente a toda esta serie de problemas, que no son todos problemas que se refieren a la Araucanía, sino que esto era un tema institucional. Por lo tanto, llega un gobierno, hace los cambios y promueve inmediatamente una comisión de seguridad, donde invita en forma transversal a personas que de una u otra manera se vinculaban justamente con estos temas de seguridad para poder construir justamente, o si queremos llamar destruir, justamente la problemática que hoy día hemos vivido en Carabineros durante los últimos años y que eso no volviera a suceder. Y ahí entonces nacen un montón de cosas, yo me imagino que el subsecretario nos va a poder contar. Pero creo que esas acciones, y en conjunto también con todos los detalles, donde justamente el gobierno habla, una vez que recibe el parte por escrito, al otro día y lo recibe a las 3 de la mañana, que lo explica y habla claramente, y lo que dice el gobierno es justamente lo que el parte dice, no dice absolutamente nada distinto. Las afirmaciones que nos dijeron también aquí las personas que estaban arriba del helicóptero dan cuenta de lo mismo relato que dice aquí el subsecretario, respecto a que efectivamente ellos hablan de que vieron a 2 personas subiéndose arriba del tractor. Aquí se ha dicho también de que hubo disparos posterior justamente al hecho de la muerte de Camilo Catrillanca y que hubo enfrentamiento. Se hablaron de fotos, no está claro si esas fotos de los vehículos fueron posterior, pero se subentiende que da la impresión de que después hubo una serie de tiroteos, pero que no tienen que ver con la muerte como tal, ¿cierto?, de Camilo. Ahora, creo que es súper importante para los chilenos que nos están escuchando, y aquí se ha hablado del tema de José Queipool, aquí los chilenos deben saber de que cuando se le dispara a Carabineros, tienen que estar en el riesgo justamente de recibir un disparo de parte de Carabineros. Si esto no puede funcionar, esto es proporcional. Es decir, aquí no pensemos en que cuando se le dispare a Carabineros vamos a tener un carabinero que esconde la pistola, porque estamos frente a una situación de riesgo y nuestros carabineros en la región de la Araucanía están recibiendo disparos permanentemente y lo están recibiendo en zonas de resguardo. Es decir, en muchos puntos donde Carabineros está mandatado por la Fiscalía a hacer un resguardo de las personas que viven en el campo y de pequeños agricultores, no estamos hablando aquí de latifundistas, porque aquí se habla de poco menos que las personas son grandes latifundistas. Recordemos que la Araucanía tiene miles y miles de pequeños propietarios y esos miles y miles de pequeños propietarios, muchos de ellos mapuches, también tienen protección y ahí donde está ese carabinero de protección se le dispara al carabinero. Entonces es muy probable que nos encontremos en el futuro justamente personas que y enfrentamientos en Carabineros y ojalá que no encontremos más muertos, pero eso entendamos de que eso es probable y es probable porque efectivamente cuando se le dispara a un carabinero, como lo hizo el señor Queipool, es muy probable que también reciba un disparo. Gracias a Dios fue en la pierna, pero eso va a ser así y debe ser así porque así tiene que ser, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, señor subsecretario, yo creo que sería bueno que nos contara un poco cómo van justamente esas medidas que el Gobierno, a través de la Comisión, se planteó desde el primer día entrando al Gobierno respecto justamente a la intranquilidad del exceso de autonomía de esta institución de Carabineros que efectivamente, y ahí comparto a través suyo, presidente, con el diputado Crispi, de que esa es la mirada que tenemos que tener nosotros, porque hoy día nuestra democracia se basa también en que tengamos una institución de Carabineros que nos dé confianza. Muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, yo quiero hacerle una pregunta específica, solo por algunas precisiones. ¿Usted tiene información acerca de que inmediatamente post muerte de Camilo Catrillanca hubo un enfrentamiento ahí en el sector, en el sitio de los sucesos? Tengo ahí una duda. Si usted sabe algo del abogado Inostroza que supuestamente habría concurrido, ¿cierto?, porque no lo mencionó, entonces por eso me llamó la atención, en la confección del documento que recibe el señor ministro y usted el día jueves 15 en la mañana. ¿Y cuál es el rol del intendente? ¿Cómo se instrucciona el intendente en esta materia?
cómo tomó contacto con usted, porque él es una de las primeras personas que asume una vocería el día miércoles. Entonces, quisiera ahí saber un poco respecto a eso y la información que él entrega, cómo la recibe, cuál es la vía de la información que nos entrega el exintendente don Luis Mayol. Y en general quería hacer un comentario y pregunta, que es un poco lo que se ha manifestado acá. Bueno, yo creo que estamos, voy a hablar en plural, así como país, metidos en un tremendo problema en esto de político y administrativo. Porque esta no es la primera vez que muere un comunero mapuche. Así que frente a Carabineros, ¿cierto? Comienza con Alex Lemun, esto ha ocurrido en otras ocasiones, solo que aquí concurren ciertos hechos como la presencia del joven, del adolescente, que es el que hace el relato diferente y que es el que permite conocer, desencadenar una situación de verdades. Pero usted acaba de decir algo que a mí me parece extremadamente grave en su relato, que agradezco el relato en su cronológico, que esta reunión que sostienen antes de ir a declarar a Coyipulli, las personas que están directamente, que están imputadas hoy día, ¿cierto?, y que son las personas responsables directos, según se ha conocido o se presume, todos los hechos apuntan a aquello, que ellos tuvieron una reunión con los oficiales, ¿cierto?, altos oficiales de Carabineros. Y eso es un hecho, pero muy, muy, muy preocupante, porque obviamente uno tiene todo el derecho a presumir que aquí se construyó una mentira, y que de esa mentira fueron víctimas el gobierno, el Parlamento, el país, etc. Supuestamente Carabineros se debe al control civil. Y ya pasó con Huracán, donde vimos que no hubo, al parecer, control civil, o sea, Carabineros procedió de un modo absolutamente incorrecto, violó la ley, hizo procedimientos que están conociéndose y que hoy día tienen algunas personas imputadas. Y aquí ocurre un hecho de la misma naturaleza, y yo diría que, y hago la diferencia, independiente de que Carabineros tiene que defenderse en el caso del joven José Queipul, tenía que defenderse, pero que se haya destruido, que no haya habido cámara porque estaba en la guantera, es un hecho grave, que apunta exactamente en la misma dirección. Yo no estoy diciendo que Carabineros no tenga que defenderse, me parece que es natural que frente a un ataque tenga. Lo que me parece grave es que el medio de prueba que tenía que mostrarse no estuviera en una guantera. Eso es lo grave, que es exactamente lo mismo que conocimos en las primeras horas, ¿cierto?, del caso de la muerte de Camilo Catrillanca, que se perdió, que se comió, que un montón de explicaciones respecto al tema del medio de prueba, que es la grabación. Entonces, el Poder Civil, el Ministerio del Interior, ¿tiene control sobre Carabineros de Chile? ¿Realmente existe ese control? Esta ausencia sostenida del general Soto y del ex general, bueno, sigue siendo el general Soto y Franzani, ¿cierto?, hablan muy mal de esta situación. Hablan de una continuidad, de una contumacia en esta materia, de parte de directivos. Así que lo que se vivió con el caso Huracán, y que cuando asume el gobierno del presidente Piñera termina afuera con una gran cantidad de generales, se repite. Se repite con el caso con la muerte de Camilo Catrillanca, termina una gran cantidad de oficiales afuera. Lo que queremos saber es si finalmente vamos a tener medidas correctivas y medidas en donde vamos a solucionar el tema político y administrativo que significan estos y otros hechos en relación a aquello. Yo creo que ahí hay un tema que debemos dilucidar, que es tal vez uno de los elementos más relevantes que vamos a tener que abordar como comisión respecto a esta materia. ¿Cuál es verdaderamente el control que existe del Poder Civil sobre Carabineros de Chile? Eso sí, lo dejamos la palabra y tiene una gran cantidad de consultas, afirmaciones y demás. Voy a tratar de ordenadamente contestar las numerosas preguntas que me formularon. Voy a ir, creo que por orden, ¿no es cierto?, que fueron hechas. Creo que hay hacer un comentario general primero.
hay un factor que repiten a lo menos, no sé, 3, 4 diputados o diputadas. Lo dice el diputado Mellado, lo dice el diputado Cristi, también lo dice el presidente. ¿Crispi? ¿Qué dije? Cristi. Le pasa todo en todo caso. María Angelia Cristi la conozco hace tantos años, diputada de la República. Los tiempos cambian, exactamente. Crispi, disculpe, diputado. Crispi, voy a mandármelo de memoria, nunca más me va a pasar este chascarro. Que se refiere a la visión de futuro. Quiero al final referirme a eso porque creo que es un elemento súper relevante que esta comisión no solo apunte a dilucidar, ¿no es cierto?, en lo acontecido, la participación de estas 3 instituciones públicas en los hechos que se describieron, sino además lo que nos corresponde a nosotros, entre unas funciones esenciales como Ministerio del Interior, que es la política pública, lo que tiene que salir, ¿no es cierto?, como proceso de aprendizaje de estos lamentables hechos. Respecto a las consultas realizadas por la diputada Carmen Hertz, diputada, primero quiero reiterar lo que dijo en la interpelación el señor Ministro del Interior, lo que dijo en esta misma sala cuando vinimos a las Comisiones Unidas que presidía usted, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos y de Gobierno Interior, de Seguridad Interior, cuando el compromiso con buscar la verdad y de insistir, ¿no es cierto?, y de pedir y exigir a Carabineros de Chile la disposición para entregar todos los antecedentes. Es cierto que es confuso y la diputada hace una relación de los hechos que tienen que ver con elementos que son elementos que nosotros entregamos, ¿no es cierto?, en su momento para análisis de la comunidad y la población en general, que tienen que ver, por ejemplo, con las imágenes que yo recibí y yo declaré frente al fiscal. Lo que dice mi declaración y lo que yo he dicho públicamente, que son imágenes que yo recibo a mediodía del día 15 y que tienen que ver con hechos anteriores, dron y helicóptero, y con hechos posteriores, ¿ya?, que tienen que ver con la asistencia médica de auxilio, ¿no es cierto?, que se le da a Camilo Catrillanca. Yo no he dicho en ningún momento, y así está en mis declaraciones, que yo haya presenciado ese día en la mañana, ¿no es cierto?, las imágenes donde cae herido, finalmente fallece Camilo Catrillanca. Algo similar sucede, ¿no es cierto?, con lo que la diputada dice en relación a que el general Mauro Victoriano le habría informado al ministro del Interior, ¿no es cierto?, de que no habría enfrentamiento. Respecto a ese punto, quiero decir dos elementos relevantes. En la propia declaración que hace Victoriano, además de afirmar lo que dice la diputada, agrega que sí, el suboficial le informa que hay disparos. Y lo que es más relevante es que a las 8 de la mañana del día 15, el general Victoriano le envía al ministro del Interior este informe, donde relata los hechos que yo describí hace un rato atrás. Habla de enfrentamiento, habla de disparos, etc. Este informe, ¿no es cierto?, está firmado, lo firma Cristian Pincheira, teniente coronel de Carabineros, y Jorge Contreras, coronel de Carabineros. Y es enviado, ¿no es cierto?, al vicepresidente por expresa instrucción del director general de la institución, ¿no es cierto?, el general Soto, al vicepresidente. Es decir, este es un documento oficial. Igual cosa, diputada, a través suyo, presidente, a la diputada Carmen Hertz. Cuando yo hago mención al parte o al informe 32, ¿ya?, esto me lo hace llegar a mí el general Franzani a las 18:06 de ese día. General Franzani, director de Orden y Seguridad, es la tercera autoridad de la Policía de Carabineros de Chile. Viene el director, el subdirector y el Dioscar. Y él me entrega un informe preliminar y todo lo demás que habla y dice generándose un enfrentamiento con los antisociales, por lo cual relaciona el hecho 1, que es el robo de los vehículos, con este supuesto enfrentamiento, resultando uno de estos lesionados. Entonces, la información oficial que nosotros recibimos el día 14 y el día 15 tiene que ver con los mandos institucionales. ¿Dónde cambia esta situación? El día 18.
entrego un antecedente. Dije a la pasada que el día 17, cuando el general Soto regresa, va a una reunión con el vicepresidente, está el general inspector Harman presente, el vicepresidente y el abogado del ministerio, y dice que no hay novedades en relación a esto y a esto otro. Y al día siguiente, en reunión que le solicita el vicepresidente a las 6 de la tarde en su domicilio, le informa que hay un suboficial que tiene una grabación y que la destruye. Entonces, la respuesta dada en nuestro comunicado del día jueves en la mañana tiene que ver con esta documentación. Y a partir de esos elementos fue que se le fue pidiendo a la autoridad policial mayores precisiones, ¿no es cierto?, y mayor investigación. El segundo punto, porque al final voy a hacer una mención en general a las medidas que hemos tomado, quiero hacerme cargo de lo que dice el diputado Crispi, presidente. El diputado Crispi habla, en fondo, de la actitud que toca varios temas el diputado, pero uno de los temas esenciales que yo visualizo es cuál fue la actitud que tomó el gobierno respecto a esta situación que estaba construida sobre la base de mentiras. Y yo quiero presentarle, me imagino que conoce el diputado Crispi, los fundamentos de la destitución del general director. Y los fundamentos en su punto 4, el octavo, yo creo que pocas veces se han escrito en un documento, ¿no es cierto?, publicado en el Diario Oficial, elementos tan duros respecto a la situación que vivía en ese momento la institución policial y que por lo tanto afectaba al director, que es la cabeza, ¿no es cierto?, de dicha institución. El presidente, con absoluta transparencia, tal cual como lo establece la ley, ¿no es cierto?, fundamenta la destitución del general en los hechos, ¿no es cierto?, graves que habían ocurrido en esos días. Y atribuye que el actual director general de Carabineros ha visto afectado seriamente su liderazgo, generando una pérdida de confianza respecto a la adecuada conducción y mando requerido en la institución, así como respecto de los cambios que se deben implementar para perfeccionar las capacidades administrativas y operativas de la institución. Y con esa frase, considerando octavo, que remueve al general director, quiero hacer mención a lo que tanto el diputado Mellado, el diputado Molina, aquí ustedes, diputados, han solicitado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Porque esta es una foto del momento, se cierra, ¿no es cierto?, no me refiero a la investigación, me refiero con pedir la renuncia al general director, se cierra un capítulo y se abre uno nuevo, ¿no es cierto?, con el alto mando encabezado por el general Rosa. Y en ese sentido, hacer mención a varios elementos. ¿En qué situación nos encontramos respecto a la modernización de Carabineros de Investigaciones el 14 de noviembre? Primero, yo diría que el 14 de noviembre nos encontramos con un alto consenso por parte de las autoridades políticas, gobierno y oposición, nos encontrábamos con un alto consenso académico de la sociedad civil y de los municipios respecto a la necesidad de una modernización profunda. Es cierto, como dice el diputado Crispi, hablaba de hacerse cargo de deudas pendientes, megafraude, teníamos, ¿no es cierto?, en la retina en ese momento, cuando se discute a mediados del año pasado, todo lo que tiene que ver con la operación Huracán. Todavía no sucedía este lamentable, ¿no es cierto?, fallecimiento de Camilo Catrillanca. Entonces surge ahí una 150 medidas, como lo comentaba el diputado Molina, pero de esas 150 medidas surge una serie de proyectos de ley, algunos que no son pertinentes a este tema y otros que sí son pertinentes, y muchas medidas administrativas que ya se han ido ejecutando. Voy a nombrar algunas. La publicación de los protocolos de mantención de orden público, que fueron revisados por el Instituto de Derechos Humanos, que fueron revisados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, fue publicada el 4 de marzo de este año. La creación de la Dirección de Auditoría Interna, por orden general, publicado el 13 de marzo de este año. La creación de la Dirección de Derechos Humanos, por orden general, el 29 de marzo de este año. Quiero hacer mención que los temas de derechos humanos eran vistos en la institución de Carabineros por una repartición inferior, un departamento. Y hoy día está a cargo de una dirección superior que tengo entendido que están nombrando en este momento a una coronel a cargo de la dirección. La generación de una mesa de trabajo
que está en pleno funcionamiento para fortalecer la formación continua en derechos humanos del personal operativo de Carabineros. Son medidas que se implementaron o están en proceso de implementación. Agrego algunas otras más. No sé si ustedes conocen que existe un programa que viene del gobierno anterior que se llama Atención a Comunidades Indígenas, PASI, por parte de Carabineros, que es 11 unidades que están distribuidas principalmente en la Araucanía, en la provincia de Arauco, pero también existen en el extremo norte del país, que tratan temas de interculturalidad al interior de la institución. Yo acabo de tener una reunión muy interesante el viernes pasado con todos los generales, donde una general explica el proceso sobre el cual están reflexionando y a las instituciones que van a llamar para que puedan ayudarlos a evaluar este programa de interculturalidad, formación en interculturalidad, que yo creo que es un avance relevante. Después, el fortalecimiento de la... A ver, no tiene que ver más bien con orden administrativo. Hay otro elemento que es importante. Claramente, y así se dijo en la presentación que se hizo en la comisión de la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando se dio a conocer este decreto supremo del presidente a motivo de solicitar la renuncia del general director. Es necesario, diputado Crispi, avanzar en la sujeción, ¿no es cierto?, de las policías al poder civil. Y el presidente anunció una reforma constitucional en esa materia que nosotros creemos que va a contar con amplio acuerdo de todas las bancadas, gobierno y oposición. Es decir, en lo administrativo, en lo legislativo, se está trabajando en una amplia agenda. No tengo acá, pero se lo puedo hacer llegar, el acuerdo que firmamos con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, porque ahí están los proyectos hoy día, que nos pidió el senador Insulza en su momento, que lo suscribieron todos los parlamentarios, que tiene el resumen de los proyectos de ley que el Gobierno ya había presentado, que tienen que ver con estas materias, por supuesto, en términos de seguridad, y las 21 medidas administrativas, que es el compromiso del presidente Piñera para este año 2019. Yo lo puedo hacer llegar porque creo que se ordena y van a encontrar varias de las materias que hemos estado mencionando en esta reunión. Por lo cual, sí, yo creo que con eso le digo al diputado Crispi, hay una intención clara de disminuir los espacios de autonomía que tienen, ¿no es cierto?, las instituciones de acuerdo a la actual normativa. La diputada Nullado hace un relato, ¿no es cierto?, y pregunta básicamente de quiénes fueron los que entregaron estos informes a los cuales yo hacía mención. Y quiero ser muy claro, el informe que yo recibo vía WhatsApp me lo envía desde su WhatsApp el general Franzani, el informe resumen ejecutivo lo envía el general Victoriano y finalmente el general Soto es el que verbalmente le entrega al ministro del Interior, vicepresidente en su casa, la información que tiene que ver con la existencia de un chip con información destruido supuestamente en ese momento y finalmente esta secuencia cronológica de hechos que yo le comenté. Y después la segunda pregunta que me hace la diputada Nullado tiene que ver por qué nosotros no entregamos el mismo día una versión oficial y la entregó el señor intendente. Tengo entendido que esa pregunta también me la manifestó otro honorable diputado, voy a encontrarlo por aquí. Y básicamente por lo siguiente, los que han ejercido cargos públicos, intendentes, gobernadores, que estén sentados en esta mesa, saben que frente a cualquier hecho lamentable como el que estamos conversando y comentando, o hechos de la naturaleza, etcétera, siempre hay una autoridad del gobierno nacional, sea gobernador o intendente, que se refiere por la cercanía a la realidad primero a los hechos. Y ese, yo no diría que es un protocolo escrito, es una situación que se produce de hecho, de facto. Y eso es lo que, tal cual explicó aquí ¿cómo se llama?, el exintendente mayor. Él sale en el entendido de que él cumple una función de comunicación y vocería en su propia región. Y nosotros, con los informes que ya habíamos recibido al día siguiente, poco después de las 8 de la mañana, ha sido tipo 10 de la mañana, también entregamos un segundo informe que es de público conocimiento. También, tercer elemento que entiendo que me plantea la diputada Nullado, es qué es lo que más hicimos, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí se ha descrito
todas las acciones que se hacen en relación a la institución de Carabineros, también todo lo que informamos en el Ministerio Público, pero también creo que hay que relevar lo que hicimos como equipo querellante. Nuestros abogados participaron en todo el proceso y hoy día tenemos formalizado a 8 carabineros, 8 personas formalizadas en 6 meses de investigación. Yo creo que esto es una situación que a ver, dentro del dramatismo y la gravedad de la situación, esto es un aspecto positivo. Estamos a puerta de iniciar el juicio, ¿ya? Y creo que eso no puedo decir que solamente seamos nosotros los que hemos impulsado esta situación. Creo que el Ministerio Público cumplió un rol esencial. Creo que todos los que han ido a contribuir, siendo citados como testigos, son parte de esta situación. Finalmente, el diputado Radget, ahí sí que me equivoco, yo el apellido, nunca podía. Mi amigo Jorge, puedo decir. Claro, los socios diputados con lo que decía la diputada Nullado, esos informes fueron entregados por el general Franzani y el general Victoriano. ¿Ya? Son informes oficiales que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público los tuvo a la vista, me imagino, para todo el proceso investigativo que está realizando. Al diputado Molina le contesté con los mismos elementos que contesté al diputado Crispi y al diputado Crispi, diría yo. Finalmente, presidente, yo no tomé nunca contacto con el abogado Insulza, nunca. Inostroza, perdón, anoté. Inostroza. Nunca tomé contacto con el abogado Inostroza. Mis contactos fueron siempre, como ya lo dije, con el general Soto, el general Franzani, y en algún momento, tipo 12 de la noche, antes de las 12, como las 11:30, cuando el general Franzani iba en vuelo hacia la Araucanía, como yo requería información, hablé con el general Gallego, que fue la única llamada distinta. Por supuesto que sí hablé con el intendente en la noche y al día siguiente, pero de las autoridades policiales solamente con esas 3 personas. El intendente, en sus declaraciones, al igual como lo hace la ministra vocera de Gobierno, la declaración del intendente en esta comisión, y la ministra vocera de Gobierno, que lo hace a través de los medios de comunicación, establece que ellos tuvieron contacto y la información que reciben ese mismo día, 14 en la noche o en la tarde, reciben información directa del general Gallego, jefe de zona, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, dentro de la estructura de relaciones de Carabineros con el Poder Ejecutivo. La reforma constitucional, la sujeción, ya lo comenté, presidente, y las medidas legales también. No sé si se me habrá quedado algo, pero ese es el resumen, presidente, de lo que yo registré. ¿Sí tuvo conocimiento de enfrentamiento posterior a la muerte de Camilo Catrillanca? No, lo que yo tengo de información tiene que ver con esos videos anteriores, ¿no es cierto?, al momento donde recibe el disparo Camilo Catrillanca y posteriores cuando recibe los primeros auxilios. El resto de la información yo la veo como cualquier chileno cuando la da a conocer, ¿cómo se llama?, el Mega, canal de televisión, no me acuerdo cuál era, y la tercera PM. En relación a los videos que tienen que ver con el trayecto de los vehículos, ¿ya?, yo los conocí como Ministerio del Interior cuando se produce la audiencia, la informalización el día 30 de noviembre. Perfecto. La diputada Gertz me había pedido la palabra. Sí, una precisión. Sí, una precisión. Gracias. A través suyo, al subsecretario, una preocupación. No es la única fuente exclusiva y excluyente que el Ministerio del Interior tiene para conocer de una situación que provoca conmoción nacional, como fue el asesinato de Camilo Catrillanca, para estar informados, entendiendo, por cierto, que el ministro del Interior es el Poder Civil, el que es el jefe de Carabineros, por así decirlo, ¿no es cierto?, sobre el director general de Carabineros. Bueno,
Atendido esto de que no es obligatoriamente la única fuente de información, y atendido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como bien sabemos, ¿no es cierto?, es un organismo autónomo que de acuerdo a los principios de París promueve, fiscaliza, en fin, y de derecho público, desde la tarde misma se constituyen en el CESFAM, ¿no es cierto?, de Ercilla, se constituye a petición de la familia el consejero don José Elwin para ser testigo ocular de la autopsia, dada la dudas, ¿no es cierto?, y desconfianzas que la familia tenía. Y muy rápidamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos señala, es el que permite en definitiva, ¿no es cierto?, al resguardar y entrevistar al adolescente sobreviviente, que con rapidez express se conozca la realidad de los hechos y se vayan desmintiendo las afirmaciones falsas de Carabineros. Entonces, mi preocupación es que en una sociedad democrática, ¿no es cierto?, en que hay un historial, a pesar de ser democrática, de montaje de Carabineros en relación precisamente con las comunidades mapuches, y atendido que esto se había producido en la Araucanía, una zona de tal fragilidad y delicadeza, me llama la atención que no se recurra como fuente de información al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque es como organismo, como organismo autónomo de derecho público, el mandato que tiene es muy claro. Entonces, esa habría sido de inmediato una fuente de información muy confiable acerca de lo que efectivamente ocurrió ese desgraciado día del 14 de noviembre a las 4 de la tarde en Temucuí. Gracias, presidente. Sí, diputado Crispi. Sí, quisiera preguntarle sobre el menor, sobre las acciones que ha tomado el Ejecutivo respecto al menor, porque la investigación que se hace sobre él y cómo toma Fiscalía el caso, toma la Convención de Ginebra porque interpreta que hay una situación de tortura. Se filtró el registro de su relato y hace la semana pasada el detalle realmente es desgarrador. Y usted en los videos que tuvo acceso vio la parte posterior, que era cuando todos vimos también la brutalidad mediante la cual bajan a Camilo Catrillanca del tractor, el tratamiento que se le da al menor. Y en eso quería preguntarle en específico sobre los sumarios que se hicieron en relación a esa situación, porque además aquí tenemos fuerzas especiales que supuestamente se forman, o sea, que es como la elite de la fuerza pública. Y esa elite, a vista y paciencia de todo lo que nosotros vimos, no tiene idea de cosas bien básicas. Entonces, si se hiciera un sumario en relación a ese procedimiento en particular y a posterior, yo entiendo que hay procedimientos judiciales, pero en el sentido de la reparación, acá nosotros hablamos de una crisis institucional, hablamos de la necesidad de revisar el equilibrio entre autonomía y el control sobre las policías, pero en la práctica aquí hubo un menor torturado que, según el informe, hay un quiebre vital en su vida, nunca va a recuperar una vida como la tenía anteriormente, y también producto de omisiones o acciones que se insistió también en la caracterización del pueblo mapuche como que había un mapuche que había participado de un robo. Es decir, entonces, en el ámbito de la reparación, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno respecto a estos hechos? Obviamente la justicia hace lo suyo, pero aquí hay políticas que también se pueden implementar y quisiera conocer qué acciones se pudieran haber tomado en relación a esos hechos. Sí. Quisiera decir que nos quedan 9 minutos porque va a ser ocupado por la Comisión de Trabajo, así que diputado Nullao y diputado Radfeld, por favor. Subsecretario, ¿a qué se debe esa resolución número 81? La resolución 81, creo que es, subsecretario, que en cierta forma la documentación que ha solicitado esta comisión primero van a su repartición, posteriormente, después de la revisión, vendrían a la comisión. ¿A qué se debe la dictación de esta resolución? No sé, la resolución 81. ¿Qué es? Presidente, esto es suyo. Sí, no, a lo mejor puede explicar un poquito más lo que es la... Allí se ha solicitado por oficio algunos antecedentes de documentos
a Carabineros, pero primero van a la repartición y posteriormente pueden venir a la comisión. ¿Debido a qué se debe eso? No, ya, no sabe. Bien breve, las cosas que, ya que apareció el tema del menor, quisiera también consultar qué ha hecho el gobierno respecto de los menores, porque aquí hay un hecho que es el que gatilla toda esta situación de la presencia de carabineros en el sector, que es el robo de unos vehículos, donde además de las profesoras iban unos menores en esto. ¿Qué se ha hecho respecto de ese tema? Porque, ¿y por qué lo pregunto? Porque la semana pasada el propio alcalde de Collipulli, don Manuel Macaya, me informa que un vehículo habría sido amenazado, al igual como ocurre en otras ocasiones, un vehículo de transporte de niños a un colegio, incluso a un colegio de una propia comunidad mapuche. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno respecto de esa situación de la protección de menores en general y no el caso particular que se acaba de consultar? Porque la vulneración de menores en la zona lo podemos estar analizando toda una tarde aquí respecto de la utilización de menores, de la amenaza de menores, que hoy día lamentablemente están siendo víctimas respecto de una situación que lamentablemente ellos no son los culpables. Gracias. Acá la diputada Gerle va a leer la 81, por favor. Sí. Lo que ocurre es que ante los requerimientos que esta comisión ha hecho de oficio, que hemos enviado a Carabineros, ¿qué nos señaló? Dice, la Subsecretaría de Interior, División de Carabineros con oficio 81 del 28 de enero del 2019 solicitó que en lo sucesivo Carabineros de Chile remita los informes y antecedentes requeridos por el Congreso Nacional en virtud de las facultades fiscalizadoras de las respectivas comisiones parlamentarias a través de esa división, la que posteriormente continuará su tramitación. O sea, nos están diciendo que la división de Carabineros de usted, a través suyo, es quien nos tiene que entregar la información que nosotros le pedimos a Carabineros. Ese es el oficio 81 que nos envía Carabineros. Perfecto. Muy bien, subsecretario. Voy a tratar de nuevamente hacer orden de todas las preguntas. Diputada Carmen Hertz me pregunta qué es lo que se hizo ¿no es cierto?, en esos días respecto a un órgano del Estado como el Instituto de Derechos Humanos. Yo, a lo menos, hay dos situaciones que recuerdo. La primera, ese mismo día en la noche, el día 14 de la noche, estando el cuerpo de Camilo Catrillanca en el CEFAM, a mí se me solicita que dispusiéramos que la PDI pudiera trasladar o dar protección al traslado del cuerpo al servicio médico legal por razones obvias. Una primera acción que yo mismo ese día dispuse. Pero además creo que en el tema de fondo, el día 4 del 12, estamos hablando los primeros días, ¿no es cierto?, se reúne el ministro Chadwick con Consuelo Contreras, ¿ya?, la cual dice, en función de lo que había observado ese día, que creía que lo que estaba haciendo el Ministerio del Interior en su momento, hasta ese día, era lo correcto. Hay una expresión pública de esa reunión. Por lo cual, no es que nosotros... Perdón, ¿qué fecha? 4 del 12 de diciembre. 4 de diciembre. Claro, claro. Que dentro del relato, ¿no es cierto?, estamos hablando de que ya había por parte del Instituto de Derechos Humanos una capacidad de poder darle seguimiento a las distintas acciones que el ministro o el ministerio había implementado o dispuesto, me refiero respecto a Carabineros y las otras instituciones. En cuanto a qué acciones nosotros iniciamos a partir de, me refiero a la pregunta básicamente del diputado Crispi, en lo judicial nosotros nos ampliamos nuestras querellas, diputado, y como lo dije hace un rato atrás, en relación al acompañante, el menor de edad, ¿no es cierto?, de iniciales MAPC. Nosotros ampliamos a homicidio frustrado del joven y también ampliamos las querellas a premio legítimo contra este menor de edad. Es decir, el rol activo que ha tenido el Ministerio en el campo de lo judicial en esta materia ha sido significativo. Pero su pregunta iba incluso un poco más allá. ¿Qué hemos hecho? Parte importante de lo que yo mencioné es todo el trabajo que se empezó a hacer a partir de la creación de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros y de los protocolos y la capacitación que estamos trabajando por el fortalecimiento de la formación continua en derechos humanos. Y este es uno de los elementos.
Los monitores que actualmente tiene Carabineros en temas de derechos humanos son capacitados por la Cruz Roja Internacional. Y nosotros creemos que los contenidos de la capacitación deben ser, en los contenidos se debe considerar este tipo de hechos de los cuales usted hacía mención. Respecto a la resolución 81, que no la conozco como resolución, no sé si será una resolución el nombre técnico, oficio. Nosotros, todas las consultas que llegan, ¿no es cierto?, a nosotros respecto a las instituciones policiales, siempre vienen con respuesta por parte del subsecretario o el ministro del Interior. Así que si ustedes observan, y esto lo firmo yo, presidente, permanentemente, digo, adjunto oficio de Carabinero que, ¿cómo se llama?, contiene la solicitud del presidente. Es decir, esa relación de dependencia administrativa que hacía mención la diputada Jet hace un rato atrás en su presentación, también tiene expresión en un orden que nos damos respecto al tema, pero es la institución la que responde y nosotros le damos la conducción hacia el Parlamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Le agradecemos su presencia. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.